Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús le respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta la exigencia del Evangelio. Pero tenemos que entender también muy bien, porque aquí incluso hasta los apóstoles, los discípulos que estaban con Jesús, se sorprenden, quedan sorprendidos cuando Jesús dice: cómo es difícil, dice, que un rico entre en el reino de los cielos. Pero aclaramos ya y ya decimos luego. Cuando te está hablando del epulón, o vea que dice la rico, epulón, esa palabra en griego, quiere decir, queridos amigos, el que se jacta de sí mismo, que él tiene todo y no necesita de nadie. Entonces, por eso es que al rico siempre se le compara, sobre todo en la Biblia y en el Evangelio, como aquella persona que dice: se naikoteme a ver. ¿Por qué? Porque se arecopaba. Yo puedo comprar lo que yo quiero. Como sucede, ¿verdad? Lastimosamente, al que no tiene Dios. Entonces aquí no es cuestión de tener o no tener plata. Yo también puedo ser un boria, un champiña lleva, pero sin embargo soy rico en mis actitudes, en mi forma de vivir, en mi forma de ser. ¿Por qué? Hace champina moyepe me considero un rico, naicotemeñan de yara, dajai la misa jave, nañe confesai, na endusei ababebe, she aikuabawe, she naicotemeña babere. Yo justamente les decía muchas veces que aquí se vuelve a repetir, es la relectura que está haciendo Jesús, o la comunidad cristiana que vuelve a repensar lo que Jesús también predicaba y decía desde la Torá, desde el Antiguo Testamento. Y entonces, cuando habla del rico, en realidad está hablando de aquel que se está comparando nada más con Génesis capítulo 3, versículo 5. Si tú comes de este fruto, serás como Dios. El rico se considera un Dios. Yo soy Dios. Puedo comprar todo, puedo tener todo. Naikote veñan de yarare. Yo recuerdo una vez prediqué así sobre Génesis, cuando yo estaba predicando. Una de mis especialidades ahí, ¿verdad? En Génesis capítulo 3. Y entonces, alguien vino y me dice: padre, pero yo nunca pensé, yo nunca dije que yo quiero ser como Dios. Yo no soy como Dios. Entonces, porque él pensaba que es cuestión de la cabecita de pensar. Y yo pienso que nadie de ustedes ni nadie de nosotros dice: yo soy Dios. Pienso. A no ser que haya alguno que diga ahí: yo soy Dios, yo soy una diosa, ¿verdad? Bueno, pero no es eso, es la actitud. Recuerden que en la Biblia, cuando estamos leyendo la enseñanza y el mensaje bíblico, es mirar en la actitud. Y entonces, en nuestra actitud, sí, nosotros nos comportamos como dioses. Dios es autosuficiente, Dios no necesita de nadie porque Él es el Dios. Nosotros somos criaturas, entonces nosotros no somos autosuficientes, nosotros dependemos. Hasta para nacer dependimos de 2 personas, de papá y de mamá, que nos engendraron. Necesitamos de papá y de mamá o de abuela o de quien sea para ir creciendo. Ñanemongarú,
ñanemo cambú, ñanemo cacá, ñanemo potí, ñanemo mongué, todo lo que vos quieras. Necesitamos de alguien. Alguien se encargó de vos para que vos puedas ir creciendo. Pero llega un momento, queridos hermanos, en el cual nosotros nos volvemos autosuficientes. Y ahí está. Eso es lo que quiere decir aquí el rico. Y por eso dice, qué difícil que un rico, vea la rico, ve, doy cuase, ya va, ve, veñan de yaray. Oye, momón, burega, veñan de yaray. Doy cuase, buresa de la rico. A veces doy cuase. ¿Por qué? Y porque yo no necesito. Ese es el que se considera rico. Entonces, puede ser que existan muchos hasta multimillonarios, pero sin embargo, queridos hermanos, que tienen una conciencia del servicio a la comunidad, una conciencia enorme del servicio, ¿verdad? O de la organización, porque recuerden que aquí, también cuando uno posee bienes económicos, no es cuestión de embobito plata, porque sea arecoa, porque sea rico, porque sea oponado, lo que sea, ¿verdad? Sino que es saber organizar, es la educación, queridos hermanos. Eso es lo que el Señor verdaderamente nos pide a nosotros. Y ojalá que todos estos grandes empresarios que tienen riqueza económica también, ¿verdad?, tengan esta conciencia. En nuestras leyes, pero son leyes muertas lastimosamente, para muchos, la famosa responsabilidad social. Vengo ese. Responsabilidad social quiere decir de comunidades. La pasada me fui a una empresa a bendecir y ahí los mismos empleados me decían, padre, aquí realmente nos tratan bien, dice, porque tenemos todos los beneficios, nos pagan muy bien, nos pagan por lo que trabajamos y la gente produce, tenemos el almuerzo, incluso antes de irnos tenemos, también nos ofrecen una merienda, etc. Bueno, esos son pequeños detalles que les digo nomás así, pero que uno escucha, ¿verdad? Otro gato, si es posible, te va a sacar hasta tu zapato. ¿Cuándo te va a ir? La arepa, ¿dónde zapato, bebé? O nada. Adelante, patrón. Entonces, se dan cuenta, queridos hermanos, aquí es una actitud, entonces. Tu actitud es aquella que quiere generar bienestar. Tu actitud es aquella que quiere comprometerse para que la comunidad crezca. Y eso es tan difícil. Por eso Jesús dice, qué difícil es que un rico entre en esta perspectiva del reino de Dios. Dice, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Quiere decir entonces, queridos amigos, entrar en este pensamiento de lo que Dios quiere, porque nosotros estamos comprometidos, decimos, con Jesús en construir el reino de Dios, el reino de los cielos. Y muchas personas no quieren ayudarnos a construir este reino donde haya la verdad, donde haya la justicia, donde no haya el pocane, donde no haya el nepoveibismo, donde no haya entonces aquí, porque es mi amigo y porque me votó, o tamó de consejero, ondaye, Itaipú, Bellacenetabe, onda y cuaimo, yari, maleta, con tal de que esté en algún puestito chupando, ¿verdad? Cosas que no le pertenecen, ¿verdad? Queridos hermanos, es triste esto, pero Jesús mira la realidad, porque Jesús es un profeta, ¿verdad? El profeta mira la realidad y sobre el profeta Jesús, sobre la realidad, el profeta denuncia, pero porque mira hacia atrás y dice, esta es la consecuencia por estas causas. Y esa causa es que nosotros, justamente, queridos hermanos, no nos dejamos tocar por el Señor. Que así sea. Que así sea.